Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. A veces siento que todo se para, que cesa el movimiento. La respiración se pausa, el latido se diluye, cesan los pensamientos. Nada nace y nada muere. Todo es infinito en el espacio-tiempo y me convierto en testigo, en un buzo que en silencio observa el vasto océano, la alegría y el sufrimiento. Todo es nuevo, radiante y fresco, como la primera vez. Bueno y malo desaparecen, los opuestos se unen. Todo es vida viviendo. A veces siento que todo se para, que cesa el movimiento, y yo me fundo en el no tiempo. Ay, grandioso presente, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast y a este espacio. Tengo de invitado a Germán Jurado, que bueno, es el creador de este poema que se llama Instinto, se llama Infinito, disculpa. Y bueno, nada, la intención de que él pueda estar en este espacio va desde, bueno, la idea de que podamos conversar y compartir el cómo a través del mindfulness, de una manera muy simple, nosotros podemos cultivar ese camino de crear una vida llena de bienestar y libre de estrés. Así que bienvenido, Germán. Bueno, muchas gracias, Kimberly, por invitarme al podcast. Muy contento de estar aquí hoy contigo en este espacio. Y qué importante, ¿verdad? Este presente. Total. Me gustaría que, bueno, te pudieses presentar, compartir un poco de sobre quién eres a nivel personal y profesional para los que no te conocen. Bueno, pues claro, ¿cómo presentarse, verdad? Sí, ¿desde dónde nos presentamos? Este es uno de los retos y de los desafíos, ¿no? Bueno, me voy a presentar desde dos lugares, desde la parte personal y desde la parte profesional. Desde la parte profesional, me dedico al coaching, a la meditación, desde hace ya algunos años, ¿sí? A través de los acompañamientos de forma individualizada, en este caso de los procesos de coaching, a que las personas hagan cambios en sus vidas, vivan mejor, de forma más plena, eh, más conectados y conectadas a ellos y a ellas mismos. Y también me dedico al mindfulness, pues realizando talleres, formaciones, cursos de mindfulness para la reducción del estrés, retiros. Y en el fondo, aunque pueden parecer dos disciplinas diferentes, ¿verdad? El coaching y la meditación en el mindfulness, en el fondo son herramientas aparentemente distintas que buscan un mismo propósito, ¿no? Que es ese bienestar personal y esa plenitud del ser, ¿no? Utilizamos diferentes herramientas para encontrar eso, ¿no? Pero todos vamos hacia una misma dirección, que siento que es la aspiración de todos los seres humanos, que es estar bien, poder vivir libres en plenitud, ¿no? Y lo más alejados que podamos del sufrimiento. Esta es la parte profesional que en mi caso coincide mucho con lo personal. Yo en otra, a veces lo digo así, en otra vida me dedicaba a la arquitectura, era arquitecto técnico y tuve a los 32 años, ahora tengo 43, tuve una crisis muy profunda de sentido de vida, de no entender para qué estaba aquí, ¿no? Aparentemente, al principio, desde un lugar, pues desde la profesión, no le veía un sentido a lo que estaba haciendo, no me sentía realizado, sentía que la vida para mí era otra cosa, que no había venido a hacer eso. Y esa crisis fue tan incómoda que me barrió los pies y me invitó pues a dejar el despacho y a cambiar toda mi vida, ¿no? No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, pareja, amigos, hábitos. Y ahí empezó esa búsqueda
que siento que en algún momento en los que nos pica esta curiosidad y nos hacemos esta pregunta de quién soy, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Una vez que nos pica esa pregunta ya no es difícil volver atrás, ¿no? Sí. Eh, no sé si tú lo sientes igual, Kimberly, pero una vez que te pica ese gusanillo es complicado volver atrás. Sí, es que igual, una vez que llega eso a ti, o sea, no hay forma de ser indiferente, ¿sí? Totalmente. O sea, incluso puedes intentarlo, pero eso va a estar allí, hasta que en algún momento es como que ya, basta, ya no puedo seguir ignorando esto que está pidiendo atención, ¿sí? Entonces, claro, tú comentas que, bueno, en ese proceso, en este caso, bueno, han pasado 10 años, ¿sí? Desde Sí. todo ese proceso que has estado transitando y que de cierta manera ha creado una transformación en ti a tal punto de, bueno, de crear esta posibilidad de que, bueno, tú puedas acompañar a otras personas. No sé si quisieras compartir un poco de ese antes y después en ese proceso de 10 años. Totalmente. Me ha venido una frase que decía el maestro espiritual Trumpa, y él decía, el camino espiritual ni se te ocurra tomarlo, pero ni se te ocurra tomarlo. Olvídate, no lo tomes, ¿no? Pero decía, si lo tomas, entonces tienes que llegar hasta el final, ¿no? En eso que compartíamos de que una vez que se prende esa luz, es difícil volver atrás y volver al estilo de vida o la manera en cómo tú veías la vida, ¿no? Hay un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, algo que ya te impide volver atrás, ¿no? Y bueno, esto es lo que me pasó, ¿no? Hace muchos años. Apareció esta sensación de darme cuenta de que no era la vida que quería vivir, incluso tenía todo lo que se supone que quería y que me iba a hacer feliz, ¿no? El trabajo, en un momento complicado donde era difícil encontrar trabajo como arquitecto técnico, pues yo tenía un buen trabajo, tenía una buena profesión, gente a mi cargo, tenía también pues un buen reconocimiento, un buen sueldo, pareja, amigos y sin embargo no me sentía pleno. Y para mí este es uno de los motivos principales que me invitó a moverme y a empezar a hacer estos cambios. Y han sido cambios paulatinos y eso también me parece interesante, ¿no? Porque cuando a veces vemos la experiencia de alguien, nos quedamos solo con la foto actual, ¿no? Y detrás de ese momento actual hay un montón de cambios, hay un proceso, momentos que han sido difíciles, eh, situaciones complicadas, ¿no? A veces las cosas no van tan rápido como nos gustaría a nosotros. Y todo eso forma parte de esta experiencia, ¿no? Es para mí lo más importante y lo comparto mucho con las personas que acompaño. Eh, Hay una aspiración a conseguir algo, incluso cuando nos sentamos a meditar, hay una aspiración, pero lo más importante es que podamos estar conectados con lo que está pasando, ¿no? Con ese proceso. Y eso nos va a permitir abrirnos a la experiencia, descubrir, aprender, equivocarnos también, que forma parte. Y todo eso nos va a llevar, ¿no? A un lugar que muchas veces ni sabemos cuál es ese lugar, ¿no? E incluso cuando hablabas ahorita de esta idea de que, bueno, tienes que llegar al final, Mm. y cuando ya te entregas a esa posibilidad, por lo menos a mí en lo personal, lo que he podido descubrir es que incluso no existe un final, ¿sí? Y detrás de ese proceso en donde dices, bueno, ya estoy abierto a esta experiencia, a profundizar en mí y estar abierto a lo que la vida tiene para mostrarme, para poder integrar enseñanzas, aprendizajes, me doy cuenta de que ya hay un momento en que ya yo no persigo porque sé que lo más importante está aquí, en este momento. Y sé que no hay un final, si siempre me estoy transformando y esa transformación siempre me lleva a un siguiente lugar, ¿sí? Entonces, nada, me gustaría que de repente pudiésemos entrar en materia, hablando un poco de mindfulness, ¿sí? ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es esto que estamos haciendo ahora. No es nada especial, no es una idea, no es algo místico, es simplemente estar, estar presente, conectado con lo que está pasando en este momento. Es esa atención plena, es ese recordar, que es el significado de la palabra mindfulness en inglés, ¿no?
en su traducción de la lengua pali, la palabra sati, ¿no? Que significa o puede significar pues el recordar o rememorar, ¿no? Y cuando nosotros estamos conectando con este momento presente, estamos recordando lo que de verdad somos. Estamos recuperando ese olvido que hemos tenido de nosotros mismos. Mm, Estamos volviendo a conectar con lo que somos de verdad, más allá de las ideas, de los juicios, de los pensamientos, ¿no? Estamos yendo a ese punto anterior a todo eso, donde estamos conectando con lo que somos. Fíjate que es un recordar que es diferente a la función, una de las funciones que tiene la mente, que es la de proyectarnos, sino es recordarnos que todo lo que necesitamos está pasando en este momento. Este momento está completo, es suficiente, no le falta nada, solo que a veces se nos olvida, ¿no? Cuando practicamos mindfulness, cultivamos este recordatorio de estar conectados con lo que está pasando ahora, ¿no? Y eso puede llevarnos desde cosas muy cotidianas, como estar presentes en lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora estamos presentes tú y yo en esta conversación, conectados a lo que está pasando aquí. Y esta atención la podemos llevar a muchas cosas de las que hacemos. Y luego a medida que vamos practicando, vamos vislumbrando otros aspectos que nos descubre la práctica. Empezamos a ver esa identificación que hemos hecho con nosotros mismos, con esa idea de lo que somos. Somos cada vez más conscientes de todos esos pensamientos y empezamos a tomar distancia sobre esos pensamientos que se proyectan en la mente. Empezamos a darnos cuenta de que no somos esos pensamientos, esa narrativa, y eso nos aporta muchísima libertad. Nos aporta muchísima libertad cuando vemos que no somos esos pensamientos. Hace que podamos salir de esos ciclos donde nos quedamos atrapados en esos pensamientos y eso nos permite vivir de forma libre, ¿sí? Nos permite vivir de forma mucho más plena, fácil de decir aquí ahora, pero no tan difícil de llevar a la práctica, porque bueno, tenemos esta mente que se ensucia con mucha facilidad, que se enreda con mucha facilidad, que por eso es para mí tan importante tener espacios donde podemos cultivar esta atención, donde podemos parar de todo este lío, de todo este ruido y simplemente convertirnos en observadores de nosotros mismos para podernos comprender, ¿no? De forma más profunda. No, incluso, bueno, estás hablando de uno de los pilares del mindfulness, ¿no? Y claro, parte de esa atención también es descubrir o es ese darse cuenta de cómo funcionamos, ¿sí? Desde la mente, para incluso no dejarnos llevar por esa parte que también es un poco automática. Y cuando ya vamos entrenando esa atención, se van a ir como despertando nuevas formas, ¿sí? No sé si te gustaría hablar un poco más de esos pilares, ¿sí? Sí, bueno, la práctica tiene muchos pilares. Hay tres fundamentales que hablamos de esta intención, de esta atención y de esta amabilidad, cuando empezamos a practicar y también cuando llevamos mucho tiempo, seguir cultivando estos tres pilares importantes, ¿no? Que nos ayudan a tener una mayor conciencia de este momento presente. Y son tres pilares muy sencillos. Como decíamos, uno es la atención, estar atentos a lo que está pasando en este momento, más allá de nuestros deseos o de nuestras expectativas, ¿no? Estar en el cuerpo, estar en la experiencia. La segunda es la intención de querer estar ahí, de no distraernos, de estar conectados, de darnos cuenta cuando nos despistamos, tener la intención de volver a este momento presente. Y el tercer pilar es la amabilidad, ser amables. Esto es un proceso de aprendizaje en el cual necesitamos desaprender algunas tendencias mentales, algunos mecanismos. Y hay algo fundamental en el aprendizaje que es el amor. Está demostrado que los seres humanos aprendemos más a través del amor, a través de la rigidez, el castigo, los juicios. Y es un proceso que hacemos también con nosotros. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, ¿desde qué lugar lo aprendo? No me doy cuenta que me he equivocado o que he vuelto a una tendencia antigua. ¿Mm? ¿Cómo me relaciono con eso? Cuando empezamos a entrenar la atención y nos sentamos en el cojín o en una silla y simplemente conectamos con la respiración o con las sensaciones del cuerpo, empezamos a ser conscientes de la cantidad de pensamientos que vienen constantemente, ¿no?
Es como, wow. Según los estudios, se dice que tenemos una media de 60.000 pensamientos al día, ¿no? Sería, si lo representásemos de alguna manera, dándole un ritmo, una cadencia, sería algo así. Y cuando nos sentamos a meditar nos damos cuenta de toda esa cantidad de pensamientos, somos más conscientes y ese es un primer paso, ¿no? Ser conscientes de que muchas veces, y la gran parte de nuestro tiempo, nuestra atención está secuestrada por estos pensamientos que nos proyectan y nos llevan hacia el futuro o nos llevan hacia el pasado, ¿no? Y hacen que estemos funcionando desde un lugar en automático, no estando conectados, ¿no? con este momento presente. Cuando empezamos a cultivar esta atención, esta intención, nos damos cuenta de esto. Entonces, ¿cómo volvemos? ¿Desde qué lugar volvemos? ¿Volvemos de forma amable, cariñosa con nosotros? ¿O volvemos desde la rigidez, desde los juicios, desde la culpa, desde el castigo? Y para mí la práctica, el cojín es un espejo. Cuando me siento en el cojín, puedo verme mejor cómo actúo y cómo me comporto conmigo y con los demás. Es un espacio de diseño, el cojín, con unas características, un contexto determinado, que me permite no tener todos estos inputs y distracciones que tengo en el día a día y desde ahí me puedo observar mejor, puedo ser más consciente. Y veo cómo me trato cuando me despisto, cuando me distraigo, veo cómo me hablo, si soy amable, si soy compasivo conmigo, si soy paciente, si soy amoroso. Y eso para mí es un regalo. A veces es doloroso. No sé si a ti te pasa, Kimberly, cuando de repente aparece ese ¡ah! Y me doy cuenta, ¿no? ¿Mm? Total, no, incluso, como dices, es un espejo y al final es como, ok, uno comienza a reconocer esas interpretaciones, esas ideas, esas percepciones que al final simplemente muestran que todo lo que está afuera está reflejando algo de nosotros. Y depende de nosotros el transformar esas percepciones, porque de allí también va a depender el cómo nuestra realidad puede irse transformando. Y es súper interesante porque al final es como, bueno, me voy convirtiendo en observador. Y aquí hay como una idea, incluso es como una frase que tú compartiste de Víctor Frank en el libro, ¿sí? Ya luego hablaremos de tu libro, en donde dice como que, bueno, entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. Ese espacio a veces es complejo como de poderlo detectar, pero en cambio en ese espacio está siempre como esa oportunidad para uno decidir cómo responder. Y desde esa posibilidad de aprender y decidir cómo responder, nace esa posibilidad de que, bueno, uno pueda crecer y también pueda vivir desde un lugar mucho más consciente y libre, ¿sí? Y, y claro, es como, bueno, voy dándome la oportunidad de, bueno, mirarme, ya evito el reaccionar porque es como desde el instinto, inconscientemente vamos a querer reaccionar, ¿sí? Porque es una protección. El entender el cómo funcionamos también nos da la posibilidad de, bueno, mirarnos con curiosidad y poder comprender que, bueno, ok, esta parte de mí que quiere ir en contra, porque claro, es doloroso, es incómodo poder ver esto que yo estoy reconociendo, ¿sí? Que estoy descubriendo y que causa quizás malestar. Pero una vez que yo me permito abrazarlo desde esa amabilidad, desde esa compasión, esa empatía, todo se va transformando y me doy cuenta de que incluso la forma en como yo venía haciendo las cosas, puedo tomar acciones diferentes para moverme desde un nuevo lugar, ¿sí? Para mí este es uno de los primeros pasos o puntos súper importantes, el ser más consciente. Cuando estamos trabajando más en piloto automático, funcionamos más desde el piloto automático, somos mucho más reactivos, somos mucho más reactivos. Eso hace que cuando hay un estímulo, rápidamente yo reaccione. Entonces soy esclavo de esos estímulos. No tengo ese poder que decía Víctor Frankl, esa libertad de elegir, ¿no? Pasa algo y de repente reacciono a ese estímulo. En cambio, cuando empiezo a practicar la atención plena, la meditación, estoy haciendo que mi sistema nervioso poco a poco vaya estando más tranquilo, ¿sí? Salgo de todos esos bucles y esos pensamientos mentales que muchas veces pueden generar estados alterados emocionales como son la ansiedad, incluso la depresión, ¿no? Y
esos estados alterados emocionales hacen que yo esté en alerta, con mi sistema nervioso en modo simpático totalmente activo, entonces que reaccione a todos estos estímulos. También cuando voy practicando, mi sistema nervioso se va calmando, estoy más en el cuerpo, me puedo escuchar más, me puedo cuidar mejor. Y eso hace que yo pueda atender estos estímulos desde un lugar más calmado, ampliando esta mirada, abriendo este espacio que decíamos, y desde ese espacio yo puedo elegir. ¿Sí? Y mindfulness nos ofrece la oportunidad de elegir de forma consciente, salir de estos patrones mentales, de estos mecanismos aprendidos, eh, de todo esto que trabaja desde un lugar no consciente, y nos ofrece la oportunidad de ser libres, de poder decidir qué hago con estos estímulos externos y también con los estímulos internos, qué hago con esos pensamientos que aparecen. Me enredo con ellos, reacciono, los rechazo, me peleo con lo que está pasando, o les abro un espacio y los observo y respondo de una manera pues mucho más sabia, ¿no? Con mayor sabiduría. Y como decía Víctor Frankl, es ahí donde está nuestra libertad y nuestro poder personal. Total. Y, y claro, ahorita me viene esta idea, porque ayer estaba conversando mucho sobre, bueno, los gráficos y cómo nosotros podemos, desde esta idea de cómo funciona nuestra mente, desde ciertos gráficos y ciertas palabras, encontrar como una conexión. Entonces, claro, ahorita tengo esta idea de un triángulo en donde en la base siempre hay algo que parece opuesto, pero si yo me permito observarlo entre esos puestos, ¿sí? Yo puedo ver integridad, ¿sí? Si los integro, creo una conciencia y ya no me peleo, ¿sí? No es lo uno ni lo otro, es lo uno y lo otro. Entender que eso coexiste en mí. Entonces, permitirme observarlo me permite estar desde un lugar en donde yo, ok, incluso miro con curiosidad lo que tiene para mostrarme. Entonces, claro, ahí tú compartes un triángulo de la conciencia que creo que va a tono con lo que estamos conversando ahora, en donde en la base es las sensaciones, ¿sí? Y las emociones. Y en la cúspide, en la punta de ese triángulo, están los pensamientos. Y podríamos ver que, bueno, los pensamientos siempre van a estar allí, ¿sí? Pero siempre nos va a estar dirigiendo hacia el futuro o hacia el pasado. En cambio, si yo me mantengo desde la atención, desde entrenar mi atención y permitirme ver las sensaciones y las emociones que son las que se producen en el momento presente, yo puedo darme la oportunidad de poder observar lo que esas sensaciones y emociones tienen para decirme, ¿sí? Pero sin dejarme llevar por todo eso que se va creando a nivel del pensamiento, porque es muchísimo, ¿sí? Entonces, crear esta conciencia, me gustaría que de repente lo pudieses profundizar un poco más. eh, ya podemos tener un entendimiento, ¿sí? Y es como, bueno, ya no me dejo llevar por los pensamientos que sé que pueden traer y generar emociones al mismo tiempo, y eso se vuelve en toda una, en un remolino que puede traer más de lo mismo, y en cambio yo puedo, ok, observarlo, incluso también darle un lugar diferente, ¿sí? Resignificarlo, hablarle, ¿sí? Pero todo eso es posible si yo me permito estar ahí y observarlo. No hay otra forma. Me puedo dejar llevar desde esa reactividad que tú comentabas que, bueno, es lo que sucede al inicio cuando estamos muy desde el automático y a diferencia cuando, bueno, vamos creando cada vez mayor presencia, mayor conciencia en nuestra vida, ya estamos desde ese lugar en donde podemos observar y desde esa posibilidad de observar se puede crear ese espacio en donde yo tengo la posibilidad de incluso poder decidir, ¿sí? Mm. Para hacerlo diferente. Nuestra mente que es súper, súper potente y todo esto que hablamos no es hacer una cruzada en contra de la mente. Es el desarrollo evolutivo seguramente más grande que hemos tenido como especie, ¿no? Y nos ha traído hasta aquí. Se trata de entender mejor el funcionamiento de la mente y dejar de verla como algo separado, ¿no? Tú decías estas polaridades, estos opuestos que a veces nos peleamos con ellos. Y una de las cosas en las que nos ayuda la práctica
es ver que estas polaridades forman parte de una misma cosa, ¿no? Incluso nosotros vemos el cuerpo y la mente como algo separado. De hecho, todavía no lo trabajamos como cosas separadas, pues en la salud, en la medicina, ¿no? Aunque ahora ya están cambiando cosas, pero hasta hace muy poquito se veía como cuerpo y mente como eran dos cosas separadas, ¿no? Y cuerpo y mente, cuando lo unimos, es una sola cosa, ¿sí? Que es esta conciencia, cuerpo y mente y esta nueva conciencia, ¿sí? Esta unidad, cuando dejamos de separar las cosas. Y esto, el verlo como una forma, como una sola cosa, una unidad, hace que dejemos de pelearnos, que salgamos de esta dicotomía, que es una de las funciones naturales de la mente, analizar, comparar. ¿M? Pero más allá de eso, cuando podemos verlo con una mirada más amplia, podemos incluir, ¿no? Incluir en este caso la sabiduría del cuerpo. En este triángulo que está en el libro, es el triángulo de la conciencia o de la atención también. Y es un triángulo que nos ayuda a entender cómo funciona esta conciencia, ¿no? Normalmente los seres humanos tenemos la atención puesta o en las sensaciones del cuerpo, a veces tenemos puesta esta atención en las emociones y a veces, y siento que la mayoría del tiempo, la tenemos puesta la atención en los pensamientos, ¿no? Y tienen funcionamientos diferentes. Las sensaciones y las emociones las experimentamos en el cuerpo, en el momento presente, ¿no? Si tú y ahora llevásemos nuestra atención a las palmas de las manos y llevamos nuestra atención aquí, pues bueno, podemos sentir la temperatura, si son suaves o están rugosas. Yo si las froto un poco están rugosas porque hago deporte y bueno, están un poco rugosas de coger las barras. Y puedo notar si son más rugosas en la parte interna, más suaves por la parte externa. Si hay diferentes temperaturas, cara interior, cara exterior. Y cuando estoy haciendo este ejercicio, toda mi atención está conectada con lo que estoy sintiendo ahora, experimentando ahora. Puedo sentir lo que estoy viviendo ahora, pero no puedo sentir lo que, o la experiencia que tuve ayer o antes de ayer. La puedo recordar el frío y el calor de hace unos días, pero no puedo sentirlo, ¿no? Por eso las sensaciones y las emociones suceden en el momento presente y nos ayudan a conectar con lo que está pasando aquí ahora. Por eso en mindfulness, una de las primeras prácticas, cuando empezamos a meditar, es llevar la atención al cuerpo, a las sensaciones, a la respiración, y los ejercicios de exploración corporal, porque eso me ayuda a volver a conectar con el cuerpo y cuando conecto con el cuerpo estoy en el presente. También los pensamientos funcionan de una manera diferente. O están en el futuro, lo estamos proyectando sobre escenarios que no han sucedido y tiene un sentido, tiene una función. Cuando yo me proyecto, me ayuda a planificar, me ayuda a prepararme mejor, me ayuda a adentrarme al futuro con menos incertidumbre. Tiene un sentido, pero cuando eso lo hago demasiado, cuando empiezo a visitar demasiados estos escenarios de preocupación, de limitación, de miedo, pues ese miedo que aparece por lo desconocido, cuando lo alimentamos con este tipo de pensamientos, hace que ese miedo se convierta en un estado alterado emocional, como decíamos antes, que es la ansiedad. Y eso genera un desequilibrio en el cuerpo y en la mente. Y cuando las proyecciones son hacia el pasado, que también tiene un sentido, también nos ayuda a reinterpretar, a aprender, a pedir ayuda, a sanar heridas psicológicas, a agradecer también en ciertos momentos lo que tuvimos, ¿no? Tiene un sentido ese revisitar el pasado, pero cuando lo hacemos demasiado y entramos en contacto pues, con lo que hemos perdido y eso nos da tristeza y lo alimentamos con pensamientos, pues esa emoción de la tristeza se puede convertir en otro estado alterado emocional, como puede ser la depresión, ¿no? Y este dar vueltas a este tipo de pensamientos, esta rumiación, genera mucho malestar. ¿Sí? Genera mucho malestar porque estamos en un estado de alerta. Estamos en piloto automático, estamos con la sensación de que estamos amenazados, en peligro. Y eso genera un desequilibrio y nos separa de la conexión con el cuerpo, ¿sí? Con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viendo en este momento. Por eso una de las primeras prácticas es, ok, si queremos recuperar la atención necesitamos volver al cuerpo y empezar a ver cuerpo y mente como una unidad completa que trabajan de forma conjunta. Por eso, cuando, por ejemplo, trabajamos aspectos mentales, cuando nos sentamos en el cojín, vemos ese trabajo reflejado en el cuerpo. ¿Sí?
Podemos ver que en ciertos momentos, depende del tipo de experiencia que tengamos en esa práctica, el cuerpo está más relajado o podemos notar cambios, ¿no? en nuestra fisiología, y también cuando trabajamos el cuerpo podemos notar cambios en nuestra mente. Por ejemplo, cuando hacemos deporte, pues notamos muchas veces que eso tiene un impacto directo sobre nuestra mente, ¿no? Cuerpo y mente como algo conjunto, como una unidad, ¿no? Como esta conciencia que nos ayuda a ir ampliando esta mirada y conectando con algo superior. Nos vamos dando cuenta de que nosotros no estamos separados, y no estamos no solo no separados de nosotros, sino no estamos separados del resto de las cosas. Empezamos a ver esta interdependencia, como todo está conectado, todo está unido. ¿No? E incluso creo que ese es el camino, ¿sí? De incluso crear esa conciencia para incluso movernos desde una integridad, ¿sí? Y trabajar de una forma integral, porque ver todo separado cuando de cierta forma están coexistiendo y crean como un juego, porque al final termina siendo como un juego, una danza, ¿sí? Me gusta siempre como hacer siempre esa analogía, no sé por qué, pero es como, o sea, te das cuenta de que es un fluir, ¿vale? Y en esa interdependencia, donde sabes que tú estás influyendo y eso externo también influye en ti, también vas encontrando esa capacidad en donde te haces responsable. Ya no crees que simplemente son circunstancias ajenas a ti, ¿sí? Y creo que acá, bueno, creando esa conciencia en cuanto al quizás estar ante esa tendencia o esa posibilidad a quizás movernos y vivenciar lo que es el estrés, la ansiedad o la tristeza o, mejor dicho, la depresión, ¿sí? Esa posibilidad de podernos llevar a este momento presente y ver quizás que, bueno, el antídoto es ese, permitirnos estar más presente, ¿sí? Y bueno, me gustaría que quizás pudieses compartir un poco, que bueno, más o menos ese es el enfoque que tiene tu libro, ¿sí? De vivir sin estrés, que a mí me encanta muchísimo, para que, bueno, las personas que conecten con él se puedan animar a hacer esa inversión del libro. Y bueno, también me gustaría que pudieses compartir. Y bueno, ya yo he compartido, quienes más me han escuchado en otros episodios, ya yo he hablado de la sanga que ha transformado mi vida por completo desde hace 4 años. Este año cumplió 4 años, La Sanga, que es un espacio online que tú creaste para, bueno, compartir y seguir expandiendo, ¿sí? La sabiduría y toda la magia que tiene la meditación y ese estado de permitirnos estar presentes. Entonces me gustaría que primero pudieses compartir un poco de tu experiencia creando este libro, ¿sí? Y bueno, luego sobre la sanga. Mira, el libro Kimberlin es una puerta de entrada, ¿sí? Es una puerta de entrada a una manera de vivir diferente. Se llama vivir sin estrés, pero es mucho más que vivir sin estrés. Los seres humanos a veces llegamos a estas vías nuevamente a través del sufrimiento. No me encuentro bien, tengo estrés, físicamente estoy notando un desequilibrio. A lo mejor se ha empezado a manifestar algún síntoma o estoy pasando un momento emocional muy difícil porque me he separado, estoy sufriendo mucho y no encuentro una respuesta en lo que me ofrecen, eh, no sé, las diferentes enseñanzas, ¿no? Y cuando pasa esto, debemos de repreguntarnos si volvemos a estas enseñanzas antiguas, milenarias, siento que van al origen de este sufrimiento. Entonces uno puede llegar, pues, como muchas ocasiones, ¿no? Por ese sufrimiento o ese estrés o ese malestar. Por ejemplo, los cursos de reducción de estrés que imparto, pues muchas personas llegan porque están viviendo con estrés, con tensión emocional y eso les está repercutiendo. Y eso puede ser como la puerta de entrada, ¿sí? Ese querer estar mejor, ese aliviar ese estrés, ese sufrimiento en mí. Pero uno, a medida que va entrando en este maravilloso mundo, se va dando cuenta de que hay algo más, ¿no? Hay algo mucho mayor que conecta, como decíamos, con los otros. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de que no estoy separado, de que soy interdependiente, de que todos estamos hechos de la misma sustancia original, ¿sí? Plantas, mares, ríos, océanos,
estrellas, animales, ¿no? Todos estamos hechos de esa misma sustancia y simplemente tenemos formas diferentes, nombres distintos, pero todos estamos hechos de lo mismo. Si yo me doy cuenta de que tú y yo somos lo mismo, jamás nos haríamos daño. Jamás pensaremos de una forma que excluyésemos al otro, ¿no? Si pudiésemos verlo. Hace muchos años al maestro en la escuela le escuché decir que, el maestro Ascensión decir que la meditación significaba la paz mundial, ¿no? Y yo pensé, "Jo, qué tontería, ¿no? ¿Cómo meditar va a significar la paz mundial?". Claro, poco a poco me fui dando cuenta de esto, ¿no? De que esta idea que nos hemos hecho, como que estamos separados, nos limita y hace que perdamos esa conexión con los otros. Pero si yo sintiese de manera profunda esa conexión con el otro, jamás le haría daño a nadie, ¿no? Si supiese que tú y yo somos lo mismo. Y por supuesto sería la paz mundial. Dejaríamos de pensar solo en nosotros y trataríamos de cuidarnos, por supuesto, y tratar de que las cosas nos vayan bien. Y también al mismo tiempo pensar en los otros, ¿no? Para mí este es el trasfondo de este libro. Está escrito y pensado para proporcionar herramientas y recursos de valor a través de mindfulness, para que las personas puedan vivir mejor, vivir sin estrés, con menos sufrimiento, y también que haya un cambio de mentalidad. ¿Sí? Dar ese pasito más, una vez que aliviamos nuestro propio sufrimiento, decir, vale, ok, ¿no? Ahora he encontrado recursos, herramientas para estar mejor y ahora, ¿cómo puedo ayudar, no? ¿Qué puedo hacer con esto? En la medida que yo pueda, dado mi condición, mi situación, ¿no? Pero dar ese pasito extra, ese pasito más, que me invita no solo a mirar por mi bienestar, sino también mirar por el bienestar de los otros, ¿no? Solo que a veces se nos hace como muy grande y pensamos, bueno, es que hay muchas cosas que no funcionan, yo no puedo hacer nada, y eso a veces nos desanima, pero si todos hiciésemos nuestro trabajo, el trabajo personal, tratásemos de aportar, ¿no? Lo que pudiésemos, imagínate a nivel mundial el significado que podría tener, ¿no? El impacto que podría tener. Así que este libro trata de proporcionar esas herramientas para vivir sin estrés, por supuesto, y al mismo tiempo que genere un clic que te permita verte y ver la vida con unos ojos diferentes y eso cambia tu perspectiva y, por supuesto, en esa nueva mirada cambia también tu comportamiento, ¿no? Es un comportamiento más global que trate de incorporar en tu vida pues el beneficio y el bienestar de todos los seres. Total. No, y cuando hablas del bienestar de todos los seres, creo que, bueno, por lo menos desde mi experiencia, bueno, como que uno en ese proceso, no es que uno deja de importar, ¿ok? Sino como que uno se saca de la ecuación, es decir, suelta esa idea como de solo yo, ¿sí? Cuando ya sé que he cultivado en mi bienestar y ahora me doy la posibilidad de, bueno, de ver cómo eso que yo hoy siento puede crear un impacto en la vida de otros. Y creo que de repente, por lo menos para ti, ha sido así, como de que, bueno, quiero compartir esto que ha beneficiado mi vida y creo que desde allí nació lo que es la sanga. ¿Te Claro. gustaría compartir sobre eso? Sí, además que va Kimberly al hilo, ¿no? De lo que estamos hablando. En un momento hace 4 años donde cambió nuestra manera y nuestra forma de vivir y de repente tuvimos que estar unos meses en casa sin poder salir. Y había mucha incertidumbre, mucho miedo de no saber qué iba a pasar, ¿no? Pues en ese momento yo me pregunté, bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar ese granito de arena? Y en mi caso, pues algo que a mí me ha ayudado muchísimo, me sigue ayudando, es la práctica de la meditación. Ha sido, y no puedo decir que es el aprendizaje ni la herramienta porque es algo mucho superior a todo eso. Es una nueva conciencia. En mi caso ha sido el aprendizaje más transformador de toda mi vida, más poderoso y más potente. Y pensé, bueno, ¿cómo puedo compartir, ¿no? Parte de lo aprendido desde un lugar humilde, al mismo tiempo reconociendo pues, esos recursos y también esa oportunidad que la vida me ha brindado, ¿no? Y entonces, pues, pareció esa idea, ese insight, ¿no? De decir, bueno, pues comparte estas meditaciones de forma abierta, en directo, para todo aquel que se quiera sumar.
Y así empezamos en Instagram hace casi 3 años y medio. Luego ahora hemos cambiado, hemos creado una comunidad, una plataforma donde bueno, podemos hacerlo mucho mejor a través de un Zoom, donde nos podemos ver, donde generamos más esta sensación de comunidad, donde es más fácil también acceder a las meditaciones. Pero este fue el origen, ¿no? De pensar, bueno, ¿yo cómo puedo ayudar, ¿no? a las personas? ¿Cómo puedo compartir esto que sé que a mí me viene bien para que sea en beneficio de los otros? De hecho, yo empecé a meditar a través de este pensamiento, esta idea. En una de las primeras sesiones, con una de las clientes con las que estaba trabajando, al despedirnos, le pregunté, bueno, nos vemos la semana que viene. Me dijo, sí, dice, ahora me voy a meditar. Y le pregunté, ¿y dónde meditas? Pues en un centro de Zen que hay aquí en Barcelona. Entonces ella me dijo, oye, ¿tú no meditas? Y dije, pues no. Me dijo, hombre, pues un coach es muy importante, la meditación, porque claro, a través de la presencia, tú lo sabes muy bien, ¿no? Cuando escuchamos a nuestros clientes, una de las cosas más importantes para escucharlos bien, con profundidad, es estar presentes, que no se nos cuelen ruidos, pensamientos, que no nos despistemos con la atención para poder escuchar con mucha profundidad. Y desde ahí poder hacer buenas preguntas, hacer una buena evolución, ¿no? Y pensé, ostras, pues qué razón tiene, ¿no? Yo podría hacer mucho mejor estos acompañamientos si estuviese más presente. Así que este fue el disparador, lo que hizo hace, pues ahora casi 10 años, que empezase a meditar, con esta intención de poder ayudar mejor, ¿no? De poder hacer mejor mi trabajo. Y luego Kimberly lo que me di cuenta es que tenían que hacer mucho trabajo conmigo. El trabajo más importante tenía que empezar conmigo, que necesitaba trabajar mucho, entender muchas cosas, redirigir mucho la mirada hacia mí para comprender muchos aspectos de mi vida. Y bueno, fue un trabajo muy, muy poderoso que luego estoy convencido que también me permite, pues eso, acompañar mejor y poder difundir la práctica, ¿no? Al igual que haces tú, yo te agradezco mucho desde un inicio, que siempre has estado compartiendo en las redes, ¿no? Lo que hacíamos en las meditaciones, compartiendo el libro, compartiendo estas introducciones que hago a la práctica, ¿no? Estas reflexiones como estamos haciendo tú y yo ahora, siempre compartes y me parece que es algo muy bonito el tratar de proporcionar estas herramientas que yo siento que al final somos puentes, ¿sí? Por los cuales la vida nos atraviesa y tenemos esta fortuna y esta oportunidad de hacer de puentes y me parece que no la podemos desaprovechar. Que parte de esta responsabilidad reside en compartir esto que estamos aprendiendo por si a alguien le sirve y le ayuda a vivir, pues eso, con menos sufrimiento, menos estrés, con más plenitud y con una mirada más amplia. La mirada amplia. Vamos a ir cerrando, ¿ok, Germán? Y me gustaría de repente preguntarte si quizás te gustaría compartir alguna reflexión, alguna enseñanza que has estado experimentando en estos últimos 6 meses, los primeros 6 meses de este año 2024. ¿Cuál ha sido? Mm. Pues mira, hay algo en lo que vengo pensando, sintiendo, y, y es convertir la espiritualidad en algo práctico. Cuando me digo práctico no me refiero a algo ordinario. Mm. Yo lo vivo en primera persona. He ido hacia las dos polaridades. Durante muchos años he vivido en la terrenalidad más absoluta, sin hacerme ningún tipo de pregunta, descontado de esta parte espiritual. Y luego cuando entré en contacto con la parte espiritual me desconecté de lo terrenal. ¿Mm? Y entendí como que la práctica era algo especial, no logré generar esta conexión. Y yo siento que los seres humanos somos seres terrenales viendo una experiencia espiritual, ¿sí? O seres espirituales viendo una experiencia terrenal. Y siento que es importante no desconectarnos de esto, no desconectarnos de nuestra humanidad, de poder disfrutar de la vida, de los placeres que nos trae la vida, con conciencia, con presencia, ¿sí? Sin apegarnos a estos placeres, pudiendo verlos como parte de nuestra naturaleza, siendo muy conscientes de que podemos disfrutarlos y al mismo tiempo no apegarnos, que este es el reto, ¿sí? Poder disfrutar de las cosas sin apegarnos a las cosas
y teniendo esta espiritualidad anclada en nuestro día a día. ¿De qué nos sirve hablar de la espiritualidad, de la aceptación, de la interdependencia, si luego no lo puedo conectar con mi vida? Si luego no lo puedo conectar con mi familia, con mis hermanos, con mi pareja, con mis hijos, con las personas con las que trabajo, con las personas que no conozco. Y este para mí es el gran reto, sí, el gran reto. Que la espiritualidad, la compasión, la bondad no sea una palabra, sino que la llevemos en nuestras manos, que podamos actuar en coherencia y en correspondencia con ello. Y este para mí es el súper reto, ¿sí? Porque elegir un camino de los dos es muy sencillo, ¿no? Elegir esta parte espiritual donde yo me aparto y me desvinculo de lo cotidiano tiene una dificultad, pero en el fondo es sencillo. Una vez que he elegido ese camino, ya está. O si me voy hacia el otro y me desconecto de la parte espiritual, también es relativamente sencillo. Para mí, lo complicado del reto es este camino en el medio, por eso me gusta tanto el budismo, las enseñanzas de Buda. Él eh, nos habló de este camino del medio, esta vía del medio, donde los extremos son difíciles de sostener y no suelen funcionar. Y el reto es estar en ese camino del medio, ¿no? Conectar la parte espiritual con la parte terrenal y todo eso utilizarlo para un beneficio común. Así que en estos últimos meses estoy tratando de que todo lo que comparto se pueda aplicar de forma cotidiana. Tú sabes que la sanga siempre traigo ejemplos que me pasan en mi vida, cuando hago mis cosas, ¿no? Porque siento que es importante que llevemos la espiritualidad ahí, a ese lugar, y no se convierta solo para unos pocos o algo elevado, y haya como esto que decíamos, este separar, ¿no? Sino que unamos y la espiritualidad nunca puede ser algo que separe, nunca puede ser algo que genere distancia, sino es lo opuesto, es algo que nos ayuda a conectar, a volver a esa unidad, y para eso necesitamos trabajarlo en el día a día. Así que esta sería mi reflexión que, que compartir. No sé tú cómo lo sientes. No, y he conectado un montón, ¿sí? Porque vivir desde esos extremos, o sea, de una forma u otra, es rechazar esa polaridad que al final nos invita, es una invitación a que nos, y creo que incluso en ese proceso que podemos llegar a transitar de manera personal, podemos quizás sentir que inicialmente vivimos muy desde lo terrenal y luego cuando vamos descubriendo este camino que nos llena o sea, de una forma muy significativa, muy sutil, es algo que incluso no se puede transferir a otra persona porque es algo muy experiencial, como que es muy fácil querer quedarse allí, ¿sí? Y claro, el reto es darse cuenta de que o sea, lo contrario es parte también, ¿sí? Entonces, qué importante es llevarnos a ese camino de medio que tú comentas para darnos cuenta de que es crear un equilibrio, evitar los extremos que lo que quieren hacer es simplemente rechazar ese opuesto y al mismo tiempo es darnos la oportunidad de vivir desde un lugar en donde podemos ir creando más coherencia. Yo creo que lo más importante es eso, de qué forma yo estoy creando coherencia en mi vida, ¿sí? Y si eso que digo, pienso, realmente, o sea, lo estoy llevando a la práctica. Y ahí es donde realmente se crea la integridad, en donde incluso puedo realmente crear esa conciencia de esa espiritualidad que es práctica y es simple. A veces no estamos incluso ahorita acostumbrados a colocarles tantas palabras y quizás de repente incluso con términos a veces muy complejos que hacen que las personas les cueste el comprender o encontrar conexión con esta posibilidad. Pero creo que desde algo muy simple, se puede llevar como a que las personas realmente puedan conectar con este camino y que puedan beneficiarse de esa posibilidad de crear bienestar en su vida, ¿sí? Entonces yo creo que también he estado como transitando desde ese lugar en donde, ajá, ¿cómo puedo colocar en palabras de una forma práctica, siempre de manera coherente a mis propios ritmos? Poder compartir, porque ya mi vida yo la siento con mucha plenitud, con mucha calma, y eso no quiere decir que esté exenta de desafíos, de conflictos, más bien siento que hoy los vivo con mayor apertura, porque siempre los vivo como con curiosidad, como que, ok, ¿qué me trae esto? Y tampoco es que sea muy sencillo.
Inicialmente siento esa incomodidad, pero al mismo tiempo es como, ok, ya, vamos a darle con todo, abrázalo, vívelo, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Y literal, siempre hay como una transformación luego de permitirme atravesar eso. Y la única forma de poder permitirse atravesar eso es permitirse estar presente. Sí, Totalmente. Totalmente. Y abrirse a vivirlo todo. ¿Sí? Abrirse a vivirlo todo. ¿Sí? total. Es la vida. Es la vida en su totalidad, en su unidad. Y este es nuestro reto, es nuestro desafío. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, mi mente ahorita vuela, pero es como, ya, ha sido todo lo justo. Quiero como no terminar sin antes decir que nada, Germán, o sea, yo te admiro, te honro, para mí es motivación tu camino, lo que compartes, siempre me siento conectada, incluso en la sanga, siento que incluso lo que yo voy transitando en mi vida, incluso en los procesos que acompaño, es como que cada vez que estoy, cada día en las meditaciones, que incluso tienen un enfoque particular hacia un tema, es como todo está interconectado. ¿Sí? Nunca nada está separado, lo podemos ver por parte, pero cuando lo vemos a distancia podemos observar la conexión que hay entre cada una de ellas. Y cuando yo hablo de la simplicidad, que incluso siempre lo he compartido desde ese lugar, a veces simplemente es abrirse a estar. Es simple. A veces buscamos demasiadas parafernalias cuando al final es como no necesitas nada, es sentarte y estar y permitirte observar todo eso que has querido ignorar y evitado ver porque sabes que te va a generar algo inicialmente. Pero desde esa apertura, si te permites rendirte, mostrarte y sentirte vulnerable, va a haber todo un camino que te va a ayudar a esa posibilidad y te va a alinear a esa posibilidad de sentirte en plenitud, ¿sí? Porque la alegría, la euforia, todas esas emociones al final son transitorias, ¿sí? Pero ese estado de plenitud en donde te puedes permitir transitar el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, o sea, todas esas emociones que no son ni buenas ni malas, sino que tienen frecuencias, tienen información para mostrarte algún aspecto en particular a trabajar, se pueden vivir desde ese lugar, ¿sí? Así que yo estoy agradecida de que incluso este sea el momento perfecto en el que logramos finalmente coincidir para poder grabar este episodio. Y yo así, como que sin afán, incluso al mismo tiempo reconozco como que, bueno, lo que yo me he ido transformando para poder crear esta posibilidad, ¿sí? Y sigo aprendiendo, o sea, y desde esa curiosidad es como, bueno, también voy mejorando. Y qué lindo darme esa oportunidad. Así que agradecida, Germán, de verdad. Gracias de corazón, Kimberly. Te agradezco mucho esto, la invitación, el espacio, como te decía, que lleves tanto tiempo difundiendo la práctica, este podcast que tienes, que siento que son espacios muy valiosos en los que a veces hay ese pensamiento de no sé si esto puede tener valor porque incluso está muy dentro de nosotros y lo entendemos como algo cotidiano, pero siento que el compartirlo puede muchas veces generar ese puente, ¿no? Así que felicidades por tu espacio. Gracias de nuevo por invitarme. Así que estoy súper contento. Que hemos necesitado un tiempo, pero al final lo hemos conseguido. Esto es lo más, lo más importante. Y como siempre, no todo pasa en el momento que tiene que pasar. Así que sin duda alguna era ahora el día en el que nos tenemos que encontrar con todas las personas que nos están escuchando. Así que nada, que mil gracias. ¿Cómo te pueden conseguir en las redes? Sí, para encontrarme en las redes lo pueden hacer a través de mi web, que es germanjurado.com, o en mi Instagram, germán.jurado. También ahí pues, van a ver contenido que voy compartiendo, pensamientos, reflexiones, propuestas, encuentros, ¿no? Como este viernes que hay un encuentro presencial para las personas que están aquí en Barcelona, donde vamos a meditar y donde vamos a seguir creando esa comunidad, ¿no? Yo espero estar Así pronto en que Barcelona. espero que cuando estés por aquí nos podamos ver, darnos un abrazo presencial, ¿sí? Seguir haciendo este caminito juntos.
Genial. Bueno, yo les voy a dejar igual la información de Germán en la descripción, ¿ok? Y bueno, no está de más el expresar, como siempre les digo, que la información es energía que se expande cuando se comparte. Así que nada, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si conectas con este episodio, piensas en alguien al escucharlo, no dudes en compartirlo. Si lo sientes, es por algo. Y bueno, nada, que si conectas con el episodio, con el podcast, ya me has escuchado anteriormente, puedes aportar a que esto se pueda seguir expandiendo, calificando y siguiéndome, ¿sí? Así que bueno, nada, gracias y les hablo pronto.